Radio Virtual. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. El tema de vivienda de interés social en la capital del departamento y el desorden que nuevamente se plantea con los proyectos que dejó el exalcalde Luis Eduardo Castro, que prometía la Alameda Marta Mojica como una panacea para más de 2.000 familias. 2.500 familias y pues realmente está convertido en este momento en una papa caliente para la actual administración. Precisamente saludamos al concejal Leonardo Infante, contradictor de Luis Eduardo Castro además, y quien ha seguido muy de cerca todos estos procesos en el tema del INDEP, en el tema de la famosa política pública de vivienda que vendió el señor Castro. Muy buenos días, concejal Infante. Buenos días, Miguel Ángel, qué bueno volver aquí a este espacio. Siempre es grato estar aquí charlando con su merced. Bien, ¿qué tenemos que decir a propósito que el doctor Luis Eduardo Castro citó a unos medios el fin de semana y se preguntaba que por qué esta administración en 8 meses ya no tenía solucionado ese tema de Alameda Marta Mojica, que eso ya debía estar escriturado, dijo el exalcalde? El exalcalde, pues bueno, nosotros no estamos ni como él dice persiguiéndolo, no, nosotros aquí lo que perseguimos es las malas actuaciones que él hizo como mandatario de turno en la anterior administración, y por eso queríamos hablarle de lo que él mismo menciona, la trazabilidad que él tanto pelea. Y aquí le mostrábamos a la ciudadanía cómo él le mintió a los yopaleños desde su inicio de campaña, porque si ustedes miran en la imagen, él hablaba de 5.000 viviendas. Esto sigue publicado en sus redes sociales, Eso, ¿no? sigue en sus redes sociales. Dice: mi gratitud a todos mis seguidores y amigos que han visto en nuestra propuesta de vivienda un proyecto serio que busca mejorar la calidad de vida de muchos yopaleños. Por eso reafirmo mi compromiso de la construcción de 5.000 viviendas y el mejoramiento de otras 10.000 en zona urbana y rural. De nuevo, muchas gracias por su respaldo. Seguimos avanzando con humildad. Gobernaré con autoridad, Luis Eduardo Castro. Pues de eso no cumplió nada, porque no entregó, si vamos a hablar de la Alameda Marta Mojica, no entregó vivienda, ya entregó fue lotes de servicio. Entonces ahí le empezó a mentir a los yopaleños. Después pidió un endeudamiento por más de 35.300 millones de pesos, que yo lo cuestioné, porque en su momento mencioné que algunos puntos, pues que defendió, incluso ahí está el ítem número 8, subsidios de vivienda, 7.000 millones de pesos, y con eso incluso defendió pues ese endeudamiento, porque quién se iba a poner un endeudamiento para vivienda. Y sí dio esos 7.000 millones en ahí le mintió a los yopaleños, porque dijo que iba a construir 140 subsidios de vivienda. O sea, desde el inicio se veía que no podía cumplir sus promesas de campaña, y ahí está exacto en ese endeudamiento que él pidió que no. Después nos pidió la política pública de vivienda que tanto él ha hablado, que se le dio esa herramienta en el 2021, en diciembre, el 8 de diciembre del 2021 se le entregó la política de vivienda. Todos votamos positivos, incluso los que estábamos en oposición, porque decíamos es una herramienta para poder cumplirle a la ciudadanía y darle esa herramienta a la administración municipal en materia de vivienda, y pues que todas sus promesas de campaña se dieran, porque tampoco nos podemos oponer a que se le dé una vivienda digna a la ciudadanía. Ahí empezó, y después en marzo del 2023 saca una convocatoria que nosotros lo llamamos una convocatoria engañosa. ¿Por qué engañosa? Porque nosotros ya de la investigación que veníamos diciendo no va a poder cumplir, y lo único que va a poder entregar son 130 lotes en la etapa 6 de Villavit. Mire, y si ustedes miran la convocatoria, todos los requisitos, o sea, puso a hacer fila a más de 15.000 personas a las 2 o 3 de la mañana, que tuvieron que madrugar, algunos durmieron haciendo esas filas. ¿Y para qué? Es la pregunta. ¿Para qué los hizo madrugar? ¿Para qué les hizo gastar alrededor de 200.000 pesos que costaba hacer esa cantidad de papeles, registros civiles, certificados? Esto fue en el Coliseo del Bicentenario. En el Coliseo del Bicentenario. Entonces uno decía, ¿para qué pone a hacer a tantos ciudadanos a hacer fila, a gastar dineros, que veníamos de una recesión económica difícil por el tema de la pandemia, que él mismo se excusa en la pandemia, que por eso fue que no pudo hacer muchas situaciones en su administración? Y esa convocatoria nosotros la desmentimos. Mira, ahí les mostramos que él dice que estuvo ahí, que atiende más de 9.000 personas, la convocatoria de vivienda para 3 proyectos que fue los que entregó. Dice, subsidios en especie,
Llegué al Coliseo Bicentenario para revisar el avance de la convocatoria de vivienda que iniciamos esta semana y que irá hasta el 22 de marzo en su primera fase. Esto lo publicó el 11 de marzo de 2023. Quiero resaltar el trabajo comprometido de todos los funcionarios de la administración municipal liderados por el INDEP, quienes han trabajado responsablemente brindando una excelente atención. Esta convocatoria nos permitirá identificar a los posibles beneficiarios de subsidios de vivienda, lotes con servicios que se entregarán en esta administración. Ah, pero ahí ya habló de lotes, ahí ya no habló de 5.000 viviendas. Ahí ya cambiaba su discurso, ya no hablaba de vivienda como tal, sino hablaba de lotes con servicios. Estamos hablando de lotes con servicios. Y yo le pregunto a la ciudadanía, ¿hoy Alameda Mortamojica tiene servicios? ¿Hoy los otros 180 lotes que entregó en el Plan Ribarca tienen servicios? Y esa misma pregunta se la hicieron los medios de comunicación en la entrevista. Al 1 de enero podíamos entregar las escrituras, no respondió. Y ahí le seguimos mostrando por qué hablamos de la trazabilidad. Mira, aquí hay otra imagen que él dice que atendió a 9.833 personas. Estas fueron las que han logrado atender en la primera fase, esa falta la segunda fase. O sea, atendieron casi 15.000 personas. 15.000 personas que las pusieron a hacer fila, que las pusieron a pagar, que las pusieron allá a sacar documentos innecesarios en muchas situaciones. ¿Para qué? ¿Y por qué le decimos? Nosotros hicimos un control político el 29 de marzo, que nos llegó la respuesta, y hacíamos unas preguntas concretas. ¿Sí? Por eso ahí hablamos. Bueno, sírvase a qué modalidades y programas de vivienda de interés social contempla la ley. Ahí nos decía que estaba sacando la convocatoria de vivienda del 6 de marzo, esa convocatoria, y le preguntamos, ¿cuántos subsidios de vivienda se tienen proyectados otorgar mediante acto administrativo al finalizar del mes de diciembre del 2023? Esta respuesta no la digo yo. Esta respuesta me la entregó la misma administración municipal, el mismo INDEP. Y ahí nos dice, respuesta clarita, respecto a los subsidios en especie a través de los lotes con servicios públicos se tiene que para entrega inmediata 130 lotes. En la urbanización Villa David. En la etapa 6 de Villa David. ¿Y si los entregaron? Eso era lo único que podían entregar la administración anterior. 130. Entonces yo digo, ¿para qué yo me pongo a hacer una convocatoria tan amplia si lo único que voy a poder entregar son 130 lotes? O sea, le recibió papeles a 15.000 familias y al final entregó 130 lotes. Recordemos que lo que nosotros mencionábamos, que esto era para utilizarlo en campaña. O yo le pregunto a aquellos beneficiarios de la Alameda Mortamojica, ¿no le llegaron mensajes de los políticos que acompañaba al señor exalcalde? Era una base de datos de 20.000 personas, una base de datos actualizada. Y en este momento dice que quiere ser congresista, ¿no? Y cuenta con esos votos. Pues yo me imagino que por eso fue que salió otra vez a los medios de comunicación. Pero aquí le estamos desmintiendo uno a uno todas las mentiras que le ha dicho. O sea, está usted desmascarando a un Luis Eduardo Castro mentiroso. Yo lo que estoy desenmascarando es que no puedo permitir, y sobre todo que se meta con un tema como la vivienda, que es un tema tan sensible. A un Luis Eduardo Castro retrechero. Y que siga diciéndole mentiras, porque es que se paran los medios a decirle mentiras a los yopaleños. Eso no se lo vamos a permitir, y aquí está, como él lo menciona, la trazabilidad de todo, con documentos en mano de lo que él mismo desde su administración nos contestaba a nosotros los concejales, que por eso nosotros teníamos la información y decíamos. Entonces, ¿es claro o no es claro? ¿Para qué se ponía a hacer una convocatoria? ¿Para qué necesitaba mentirle más a los yopaleños de lo que ya le había mentido en campaña? Cuando lo único que podía entregar, y alcanzó solamente, no les alcanzó a dar la escritura, porque la escritura la entregaron hace 5 días esta administración. Lo único que alcanzó a hacer fue darles qué manzana y qué lote, como el sorteo de los lotes fue lo único que alcanzó a hacer, porque yo vi las fotos ahí en una publicación que ellos hicieron del INDEP. O sea, la famosa política pública de vivienda, las soluciones de vivienda de Luis Eduardo Castro fueron una mentira. Pues sí, porque si usted analiza, no entregó. Y si nos ponemos a analizar, lo único que hizo Luis Eduardo fue, cuando llegó a su gobierno, retrasar la etapa 3 de Villa David. Porque recordemos que ese contrato lo había dejado el exalcalde Leonardo Puentes. Tan pronto llegó, pararon esa contratación, le empezaron a esculcar al contratista y a escarbar, y con quién sabe con qué intenciones, y pues el contratista se demoró otros 2 años, o sea, puso a pagar a esos 150 personas que se le iban a entregar unas viviendas de la etapa 3 de Villa David, los puso a pagar arriendo 2 años. Entonces,
Eso fue la única tarea que hizo Luis Eduardo, a más de los 7.000 millones que pidió en campaña, que no los utilizó para la Alameda Marta Mójica, sino que los utilizó en su inicio. Ahí hablaban las intenciones de él y se dice, mira el cuadrito, sí, ahí está el cuadrito. Ahí está seleccionada las 3 hectáreas que donó la familia Riveros. ¿Sí las ven ahí en el cuadrito rojo? Cuadrito rojo, sí, señor. Pues las intenciones con esos 7.000 al inicio era comprar esas otras 2 hectáreas que ahí alcanza a estar señalado, que dice 20 metros cuadrados, abajito de esas 3 hectáreas, 2 hectáreas, comprársela a la familia Riveros. Con ese dinero esa era la intención. Por eso necesitaba hacer la modificación del endeudamiento del numeral 8, que era específicamente para construir 140 subsidios de vivienda. Ahí en ese momento nosotros le dijimos no. Yo me sostuve como 2 veces, ya después el proyecto lo pasaron, aprobaron esa iniciativa y ahí ya él pudo utilizar eso. Nosotros nos opusimos a esa compra porque dije, ¿cómo es posible que la familia pues done otras 2 hectáreas? Mire que se le hicieron en esa carrera 40, se le invirtieron casi 90.000 millones de pesos. ¿Y a quién favoreció? Dígame. Ustedes miran ahí en la pantalla en el lote. ¿Qué lotes se vinieron a ver favorecidos? Todo ese sector. ¿Y de quién es ese sector? No me diga que de la familia Riveros. Pues de la familia Riveros. Entonces digo, ¿cuál era aquí el negocio? O sea, meterle esa cantidad de dinero, porque en su momento yo les dije, bueno, ¿por qué no se utilizan esos recursos? Y cuestioné ese contrato, ¿por qué no se utilizan esos recursos para poder solucionar la problemática de la bendición? Esa plata salió antes que los 88.000 que nosotros después, gracias a las denuncias, ahí sí salió el decreto con la plata para el alcantarillado de la Ciudadela La Bendición y Alameda Marta Mójica. Ahí les mostramos. Entonces, ¿por qué les decía eso? Porque ya después, si quieres, subimos un poquito a la anterior, que donde dice, ahí ya se le cambia al ítem, ¿sí ve? Subsidios de vivienda, al otro ya la modificación es subsidios de vivienda en dinero o en especie. Entonces ya ahí podía, con esa autorización podía haber comprado las 2 hectáreas, pero bueno, no se pudo. Pero después nosotros nos dimos cuenta y lo que resultó haciendo, ¿saben qué fue? Comprando 130 lotes o 180 lotes, 80 a la familia Riveros y 80 a la exconcejal Jimena, a la familia de la exconcejal Jimena Riveros. Y si ustedes, si quieren, hacemos la siguiente página. La siguiente. Ahí está. Bueno, aquí decía que en esas 3 hectáreas se podían construir 960 lotes, que es una información que nos entrega el INDET. Entonces, si tenía esas 3 hectáreas que le había donado a la familia Riveros, ¿para qué compraba para qué compró lo que hizo que tenía que hacer? Ahí les muestro el mapita. Y aquí nos dice una información que es importante. ¿Cuánto nos fueron a costar los lotes? 40 millones de pesos. O sea, nosotros con la plata de los yopaleños, la anterior administración le compró a estas familias lotes valorizados. Después de que se le ha invertido, porque ahí está señalado todo como la obra que se hizo, si ustedes la pueden ver, se le metieron 90.000 con un adicional de 30.000, casi 120.000 millones de pesos a ese sector. O sea, después de que con la misma plata porque esa es plata del departamento por medio de Acuatodos, le invertimos a sector para valorizar los lotes, y después de que estuvieran valorizados, se los compramos a estas familias por un valor de 40 millones de pesos. Plata qué buen negocio. Que hoy estamos pagando qué buen negocio para la familia Riveros. Entonces, ¿no? Ahí hay que analizar también cuál fue el negocio de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue esta tramoya que se hizo? Y que hoy está en discusiones, porque si mire más adelante la otra imagen, les muestro a dónde ubicaron las lotes. O sea, ¿por qué no utilizó las 3 hectáreas que tenía? ¿Por qué no loteó esas 3 hectáreas que ya tenía escrituradas? ¿Sí? Pero las compró al otro lado. Y si nosotros le preguntamos con Acuatodos, que estuvimos en una reunión de este plan Ribarca, si tenían servicios, no. Todavía tiene que hacer las acometidas y conectarse a ese tubo madre que se hizo. Cuando entonces le compramos a unas personas terceros que son los que tienen que entregarnos con todos los servicios públicos. O sea, estos lotes hoy, al día de hoy, tampoco tienen servicios públicos. Entonces tampoco le estaría cumpliendo a los yopaleños. Y además, en ese sectorcito rojo de las 3 manzanas, está siendo invadido por unas personas que dicen que les deben unos lotes en todo este plan de loteo. Y que están invadiendo hoy los lotes que son del municipio, que compramos a 40 millones de pesos. Entonces, otro chicharrón más. Si Luis Eduardo decía que el exalcalde Leonardo Puente le había dejado chicharrones, estos sí son chicharrones de verdad, que nos están costando billete. Y billete a todos los yopaleños. Entonces,
Eso es, y ahí pues ahí sí les quería mostrar esto a los yopaleños, la trazabilidad. Ahora también nos dejó otro problema, porque fue que entregó unos subsidios en especie, o sea, en dinero, y entregó, y pues, pero no dejó la plata. O sea, dijo, tomen, señores, como a 40 personas, les dijo, mire, ustedes aquí tienen 36, 40 millones de pesos en dinero, le entregó el certificado, esas personas se dirigieron a Confacasanare, a los diferentes proyectos de vivienda, pero ¿dónde está la plata para pagar eso? No la dejó. Entonces, ¿dónde están los principios de planeación que él tanto vendió? ¿Dónde está lo como él se vendió en campaña? Él dijo que era el gurú de la planeación. Planificador. Y aquí que Marco Tulio Rey se había hecho algo cuando fue gobernador, había sido por él. Y aquí lo que podemos dejar claro es que no planificó. Lo único que planificó fue para hacer sus tramoyas y sus engorres, que quién sabe qué negocios haría para todas estas situaciones. Pues qué bueno por la trazabilidad, un término que utilizaba precisamente Luis Eduardo Castro cada 3 palabras, trazabilidad. Pues acá el concejal Leonardo Infante le ha traído la trazabilidad de su mentiroso gobierno, de sus mentirosas promesas de vivienda, de sus mentirosas políticas públicas de vivienda. Dice entonces, mi compromiso con la construcción de 5.000 viviendas y el mejoramiento de otras 10.000 en zona urbana y rural. Ninguno de los compromisos cumplió. No honró su palabra el señor Castro y ahora quiere ser disque congresista. No faltará el tonto que le vote, ¿no? Y ahora falta todo este tema de vivienda, es dónde va a escolar el alcantarillado de la gente de Alameda, de la gente de La Bendición, de la gente de estos loteos de Ribarca, si hoy sabemos que la Petare está colapsada, porque esa conexión va para desencolar en la Petare actual. Entonces sí, va a venir muchos más problemas claves para Santa Fe de Morichal, para el río Charte. El problema se va a amplificar por 1000. Entonces, era no extender la ciudad, como hemos discutido muchas veces, y que incluso por ahí en un discurso del 2007, cuando él era candidato a la alcaldía, mencionaba que la ciudad se tenía era que elevar, no extender. Pero hoy, después de que fue mandatario, ahí sí cambió el discurso y lo que hizo fue extender. Pero no dijo que era lo que tenía que elevar, de pronto era el capital. Eso fue lo que elevaría de pronto. Entonces yo decía, ¿por qué extender la ciudad a las periferias? Cuando hoy no tenemos ni cómo controlar el perímetro urbano, cuando hoy no podemos darle seguridad a la gente del centro de la ciudad, ¿cómo le vamos a cuidar a 2.586 familias allá en Alameda Marta Mojica? ¿Cómo vamos a cuidar a esta gente aquí en el Plan Ribarca? No tenemos la capacidad suficiente. Hoy la administración se da gotas para frenar el urbanismo ilegal y resulta que el mismo urbanismo ilegal se estaba dando por parte de la administración municipal. Y eso es lo que yo he sido enfático y muy claro. No podemos permitir que la misma administración haga las cosas como no deben ser, porque nosotros debemos ser, o la administración municipal debe ser el ejemplo en la planificación. Entonces, ahí les dejamos con la trazabilidad de qué fue lo que hizo este señor en materia de vivienda. Y me parece una desfachatez que salga a los medios de comunicación a mentirle a los yopaleños aún todavía, como lo hizo en campaña y como lo hizo en su administración municipal. Es el concejal Leonardo Infante, repite periodo además en esta oportunidad, se ha caracterizado precisamente por ser un hombre estudioso que investiga, que denuncia con argumentos. De hecho, lo han demandado muchas veces y le ha tocado rectificar. ¿Le han ganado alguna, Leonardo? Pues no, de las demandas que tenemos están en proceso. Está la misma demanda de nulidad del plan parcial de Alameda Marta Mojica, que está surtiendo su proceso. Ahorita la planta de beneficio animal, la que la anterior administración concesionó de una manera engañosa a 25 años, que ya creamos la comisión accidental para hacerle seguimiento a este proceso. También viene la demanda que tenemos para recuperarle al municipio 16 hectáreas con la pelea con el comité de ganaderos, que ellos vendieron cuando no podían vender, que ya se recuperaron 4 hectáreas que fueron las que están ubicadas en la quinta, y nosotros mediante esa demanda de nulidad le queremos recuperar otras 16 hectáreas que están avaluadas casi en 90.000 millones de pesos, que pues sería unas hectáreas que tendría el municipio para poder construir vivienda.
Y finalmente, dijo usted que iba a dejar gobernar a Marco Tulio Ruiz, que iba a dejar que empezara a echar a andar su administración. Ya va a ser el primer año, esperamos escucharlo el próximo año también. Pero ya hicimos controles políticos, ya hicimos, yo incluso he sido citante de los 2 controles políticos que han hecho, he sido citante. Hicimos la citación del debate de control político de la Secretaría de Gobierno y empezaron a escuchar las situaciones, nos dimos cuenta que el Fondo de Seguridad estaba desfinanciado y adivinen por qué. Porque el señor contrató con asociaciones que no tributan y no hay recursos. Es que no es que uno no lo... Porque dice, pero ¿por qué nombra? Pero es que qué culpa si todavía venimos trabajando con esos errores que cometió esa administración. Los karmas de Luis Eduardo Hoy Castro. Gracias a ese señor, pues tenemos desfinanciado el Fondo de Seguridad, porque es de 3.000 millones de pesos que teníamos que recaudar, solo hemos recaudado 750, un desfinanciamiento de 2.000. ¿Por qué? Porque los señores que con él contrató las regalías, los 58.000 millones de pesos, pues no le han pagado un solo peso al Fondo de Seguridad. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir a la policía si no le llegan los recursos? ¿O cómo le exigimos al secretario de Gobierno si hoy tiene desfinanciado este rubro? Entonces, ese es un análisis que hemos hecho, y no solamente la seguridad, la cultura, el deporte y el adulto mayor se están viendo desfinanciados por culpa de esta contratación amañada con Asosupro. Hecha por el señor Luis Eduardo Castro. Saludamos al doctor Castro donde se encuentre, le deseamos mucho éxito. Muy amable, concejal Leonardo Infante. A usted, gracias por permitirnos contarle a los yopaleños la trazabilidad de todo lo que hizo la anterior administración en materia de vivienda, lo que es la verdad. Son las 7 de la mañana, 40 minutos.